Dicen que el poder vuelve a la gente loca, pero en el caso del rey Jorge III no fue una metáfora, fue un diagnóstico. El hombre más poderoso del mundo, rodeado de oro, sirvientes y protocolos, terminó hablando con las paredes. Y lo peor, las paredes respondían. Todo comenzó en un palacio donde el silencio no era un lujo, sino una orden. Los pasos de los sirvientes sonaban como fantasmas obedientes. Jorge III miraba por la ventana y veía nada, pero en su cabeza había batallas, complots y voces. Dicen que hablaba con los retratos de sus antepasados y hasta les pedía consejo. Abuelo, ¿tú también escuchas el violín a medianoche? El problema era que no había violín. Al principio, los médicos decían que era estrés real, después que era un exceso de nobleza. Porque claro, en la realeza todo tiene nombres elegantes, incluso la locura. Nada de está loco, decían. No, él tiene un desequilibrio regio. Pero un día el rey empezó a gritar. Gritaba que su piel ardía, que el sol lo castigaba, y cuando se miraba al espejo decía: hay otro rey dentro del espejo que me odia. Mientras tanto, en los pasillos del palacio, nadie se atrevía a pronunciar su nombre. Solo se escuchaba su respiración entrecortada y las risas, no suyas, no humanas, como si algo invisible se divirtiera con su dolor. Algunos dicen que fue el mercurio, otros aseguran que fue una enfermedad genética, la porfiria, un mal que transforma la mente en un laberinto. Pero los más supersticiosos decían que el rey fue maldecido, porque ningún ser humano cuerdo puede ver el infierno sin perder algo de sí mismo. Y claro, si eres rey y te vuelves loco, el problema no es solo tu cabeza. El problema es todo un imperio esperando tus decisiones. Imagina, un ministro entra a la sala, pregunta: ¿qué hacemos con Francia, su majestad? Y el rey responde: pregúntale a la luna. Ella sabe más de guerras que tú. Silencio total. Nadie se atreve a reír, pero todos sienten miedo. Jorge comenzó a escribir cartas al aire. Sus palabras eran un rompecabezas. La luna me habla, pero el sol me miente. Los sirvientes fingían no escuchar, hasta que una noche se despertaron con gritos. No eran de dolor, eran carcajadas. El rey se reía solo en la oscuridad, y dicen que las paredes del castillo aún conservan el eco de esas risas. A veces, si caminas por los pasillos, una sombra azul se asoma detrás de los retratos. El color azul, su color favorito, y también el color de su locura. Su piel, según los médicos, se tornaba azulada durante sus ataques. Pero, ¿y si no era enfermedad? ¿Y si era una marca, una firma del más allá? Algunos cronistas escribieron que durante las noches más oscuras, el rey hablaba en idiomas desconocidos. Un guardia juró que lo escuchó murmurar frases en un tono que no era humano. Otro dijo haberlo visto sonreír a una esquina vacía, como si alguien invisible lo aplaudiera. A veces decía que veía sombras vestidas de oro que bailaban alrededor de su cama. Son mis pensamientos, decía. Ya no me obedecen. Imagina ser rey y darte cuenta de que ni tus pensamientos te obedecen. Es como tener un ejército entero y que todos te apunten con la espada. Jorge III era prisionero en su propio trono. Y lo más irónico, nadie podía destituirlo, porque solo él podía firmar su propia renuncia. Un bucle real de locura. Los consejeros decían: Su Majestad necesita descanso. Descanso, decían, mientras lo encerraban. Le quitaron la corona, pero no las voces. Esas se quedaron, fieles, como perros del infierno. Pasaron los años. El rey envejeció, pero su mente siguió corriendo como un caballo desbocado. A veces lloraba, otras reía, y de vez en cuando decía haber visto a Dios, pero también al diablo, en la misma habitación. Los médicos intentaban escribir informes, pero terminaban temblando. Uno de ellos escribió: no es un enfermo, es un espejo roto, y quizás esa sea la verdad. Jorge III no perdió la razón, tal vez vio demasiado, vio el mundo tal como era.
una corte de máscaras, mentiras y espejos que devuelven miradas vacías. Y si lo piensas, ¿no es esa la verdadera locura? Vivir rodeado de poder, fama, adulación y aún así sentirte completamente solo. El rey estaba rodeado de gente, pero nadie lo escuchaba. Cuando hablaba, todos asentían. Cuando callaba, todos aplaudían. Eso no es reinar. Eso es actuar en una obra donde ya nadie recuerda el guión. Dicen que en su última noche, el rey pidió ver el cielo. Miró las estrellas y dijo: «Al menos ellas no discuten conmigo». Y murió sonriendo. Paz, tal vez. Silencio, quién sabe. Porque aún hoy, si el viento sopla entre los muros de Windsor, algunos dicen escuchar una voz débil que susurra: «¿Dónde dejé mi corona?». Yo soy el narrador de estas sombras, y este video, como todos los que hago, lo realizo completamente solo. Así que si te gustó este viaje por la locura real, suscríbete, deja tu like y acompáñame en la próxima historia oscura. Hasta pronto, y que no te visite el rey esta noche.